Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy de verdad nos vamos a sumergir en un material que nos llegó y nos pareció fascinante. Está increíble. Es un estudio bíblico de la Iglesia Bautista Torrefuerte, allá en Piedras Negras, Coahuila, y hace un análisis a fondo, pero de verdad a fondo, de un solo capítulo. El tercero del libro de Oseas. Exacto. Y es una de esas historias que, híjole, una vez que entiendes todas las capas que tiene, no se te olvida. Es que es una historia brutalmente humana y a la vez divina. Para quien no esté muy familiarizado, los primeros capítulos nos presentan a Oseas, el profeta. Y Dios le da una orden muy extraña. Extrañísima. Le dice, cásate con una mujer prostituta, Gomer. Y su matrimonio, que está lleno de infidelidades por parte de ella, se convierte en una metáfora viviente. En una actuación, casi. Una actuación dolorosísima de la relación entre Dios y su pueblo, Israel, que constantemente lo abandona por otros dioses. O sea, el pacto está roto. Totalmente. Y justo cuando la historia parece que ya llegó a un punto de no retorno, de traición absoluta, el capítulo 3 nos da un giro que es casi inconcebible. Sí. La narrativa deja de ser una metáfora general y se vuelve súper específica, muy cruda. Gomer, la esposa, ya no es solo infiel. No, ya cayó a lo más bajo que se podía caer en esa sociedad. El texto sugiere que terminó en un mercado de esclavos. Hay que detenernos a visualizar esa imagen que nos propone el estudio. No es una figura poética, ¿eh? No, para nada. Es una mujer, la madre de los hijos de Oseas, que está literalmente a la venta. Sucia, humillada, chance y hasta encadenada, expuesta como si fuera una mercancía más. Su valor ya no es de esposa o de madre. No, su valor es lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. En monedas y en grano. Es la deshumanización total. Es una caída catastrófica. Y es justo en ese momento, en el fondo del abismo, que Dios le da a Oseas la orden más desgarradora y contraria a toda lógica humana. Le dice, ve otra vez, ama a la mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Fíjate, no dice ve y rescátala, dice ve y ámala. Y esa es la premisa de este análisis. La misión que nos propone el material de Torrefuerte es entender cuánto costó ese rescate y qué significa realmente ser comprados. Porque la analogía final es inevitable. nosotros somos Gomer. Una analogía que nos incomoda, claro, porque nos vemos reflejados ahí. Y el estudio no pierde ni un segundo en empezar a desempacar lo que implica esa orden. Amar lo que parece imposible de amar. Parece un detalle, casi gastronómico, sin importancia. Sí. En Oseas 3:1 se menciona que el pueblo de Israel, a pesar de todo, ama las tortas de pasas. Y la primera reacción es, ¿y qué? ¿A quién no le gusta un postre? Claro, suena algo casero, reconfortante, inofensivo, pero el contexto lo es todo. Y aquí es donde el estudio nos abre los ojos. A ver. Esas no eran las galletas que preparaba la abuela. Tenían un significado religioso súper concreto. Eran ofrendas rituales en un culto pagano muy extendido y seductor en esa época. ¿Cuál? El culto a una deidad que se conocía como la Reina del Cielo. La Reina del Cielo. ¿Y por qué era tan atractivo ese culto? O sea, ¿qué ofrecía para que la gente dejara a su Dios por unas tortas de pasas? Esa es la clave. El análisis explica que este culto era tan seductor porque prometía cosas muy tangibles, muy cercanas. La Reina del Cielo era en esencia una diosa de la fertilidad. Ah, ok. Le rezaban para tener buenas cosechas, para tener hijos, para la prosperidad de la casa. Era una deidad que parecía como más doméstica, más accesible, que el gran y a veces abstracto dios de los ejércitos, ¿sabes? Claro. Y el ritual era familiar. Los padres recogían la leña, los hijos prendían el fuego y las mujeres amasaban y horneaban estas tortas, marcándolas con el símbolo de la diosa. O sea, era una tradición que unía a la familia, que olía bien, que sabía a devoción. Y aquí el estudio traza un paralelo muy directo y muy provocador con la actualidad. Sí, sostiene que hoy en día también tenemos nuestras propias tortas de pasas. Se refiere a esas tradiciones o prácticas que hemos adoptado y que nos parecen inofensivas o hasta buenas porque nos traen buenos recuerdos o una sensación de seguridad. Exactamente. El material menciona ejemplos muy concretos, desde, colocar ciertos objetos en casa creyendo que nos darán protección o buena suerte, Claro.
hasta celebrar festividades que tienen un origen pagano clarísimo, pero lo hacemos por costumbre, por nostalgia, porque es bonito para los niños. Y el argumento que presentan es que la justificación de no le hago mal a nadie o es solo una tradición familiar, pues no es suficiente. No. Es como decir, es que las tortas de pasa saben rico. Exacto. El punto teológico que subraya el estudio es que a Dios no se le puede amar a nuestra manera, mezclando lo que Él ha establecido con rituales de otras fuentes. Es una cuestión de lealtad exclusiva. Amar a Dios como Él quiere ser amado, no como a nosotros nos resulte más cómodo o sentimental. Estas tradiciones dulces, por más inocentes que parezcan, pueden ser una forma de adulterio espiritual. Justo eso. Qué increíble cómo algo tan pequeño como un postre puede esconder una traición tan profunda. Pero la respuesta de Dios no es castigar. No, es ordenar un acto de amor que parece una locura. Y eso nos lleva a Oseas en el mercado, quizá con los bolsillos medio vacíos, a punto de hacer la transacción más importante de su vida. Y aquí es donde la historia se vuelve matemática y la matemática se vuelve teología. Me encanta eso. Oseas obedece, va al mercado y compra a Gomer. Y el texto en Oseas 3:2 es increíblemente preciso sobre el precio. Dice, la compré para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Es una combinación extraña, ¿no? Plata y grano. Casi suena a que juntó todo lo que tenía, que vació sus bolsillos y su granero para poder juntar el precio. No parece una transacción fácil. Podría ser, pero el análisis de la Iglesia Torrefuerte nos ofrece una explicación que va más allá. Nos invita a hacer la conversión. A ver. En el mercado de la antigüedad, un homer y medio de cebada, que son como 330 litros, o sea, es bastante, Muchísimo. tenía un valor de cambio prácticamente idéntico a otros 15 ciclos de plata. Ok, entonces, si sumamos los 15 ciclos de plata que paga en efectivo, más el valor de la cebada, que son otros 15 ciclos, Llegas a un total exacto de 30 ciclos de plata, ni más ni menos. Y en la Biblia, los números rara vez son accidentales, ¿verdad? para nada. El número 30 no es una cifra al azar. Es un código, una clave cargada de un simbolismo legal y profético inmenso. Espera un momento. 30 ciclos. Ese número es increíblemente familiar, resuena con una fuerza terrible. ¿No es? Sí, ¿No es el precio que le pagaron a Judas por traicionar a Jesús? exactamente. Y esa conexión es el corazón de la analogía que presenta este estudio. Pero antes de llegar ahí, el análisis nos lleva a un texto todavía más antiguo, a la ley de Moisés, en Éxodo 21. Ok. Allí se establece que si el buey de un hombre mataba a un esclavo, el dueño del buey debía pagarle al amo del esclavo una compensación de 30 ciclos de plata. Era el precio legal. Era el valor de tasación de un esclavo. O sea, Gomer, que había sido una mujer libre, esposa de un profeta, había caído tan bajo que su precio de mercado era el estándar para un esclavo. ¡Qué humillante! Totalmente humillante. Pero aquí es donde el estudio conecta todos los puntos en lo que llama la belleza del Evangelio. A ver. Oseas paga el precio de esclava por su esposa adúltera. Siglos después, los líderes religiosos tasan a Jesús, el esposo fiel de una humanidad infiel, precisamente en 30 siglos de plata, el precio de un esclavo, y lo entregan a la muerte. Es una simetría escalofriante. Jesús fue valorado con el precio de un esclavo para comprar a los que éramos esclavos. Esa es la médula del argumento. Oseas bajó al mercado inmundo a pagar el precio. De la misma forma, Jesús bajó al mercado de este mundo, donde la humanidad estaba vendida y esclavizada al pecado, y pagó el precio completo. Pero con una diferencia crucial que el texto subraya. El pago final no fue con plata, ni con oro, ni con cebada, sino con su propia vida, con su sangre. El rescate costó todo lo que él era. Esta perspectiva lo cambia todo. El acto de Oseas no es solo un perdón romántico, es un anticipo, un eco profético de un rescate cósmico. Pero la historia no salta directo al final feliz, ¿verdad? No para nada. Después de pagar, Oseas no le dice a Gomer, todo olvidado, vamos a casa a celebrar. Hay un paso intermedio, un periodo de espera. Un paso fundamental que el estudio llama el tiempo de purificación. Oseas le impone una condición a Gomer. Le dice, tú serás para mí durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. No es un castigo. No, es un periodo de desintoxicación.
Un tiempo para que ella recuerde quién es y a quién pertenece ahora. Y esto se conecta directamente con una profecía para todo el pueblo de Israel en el siguiente versículo. ¿Qué es lo que predice? Oseas 3:4 dice que por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Es una lista de cosas que les daban identidad y seguridad, tanto políticas como religiosas, y que les serían quitadas. Exacto. Y el estudio se enfoca en esa última palabra que es muy extraña, terafines. Suena a algo muy antiguo y oscuro. ¿Qué eran exactamente los terafines? Eran ídolos domésticos. El análisis los describe como pequeñas estatuillas o amuletos que las familias guardaban en sus casas. ¿Y para qué servían? Tenían una doble función. Por un lado, se creía que traían buena suerte, protección, prosperidad. Y por otro, se usaban para la adivinación, para intentar consultar el futuro. O sea, eran un sustituto de la confianza en Dios. Justo, un seguro espiritual tangible que podías tocar y al que podías recurrir. Y el argumento del estudio es que Dios dice, para que realmente vuelvas a mí, te voy a quitar tus amuletos. Te voy a quitar esa falsa seguridad en la que te apoyas. Y de nuevo, la conexión con nuestra experiencia es inmediata. Sí, la aplicación es muy directa. Se plantea que a veces, en la vida de una persona, Dios permite que se pierdan esas estabilidades terrenales que funcionan como nuestros terafines modernos. Y estos pueden ser cualquier cosa. La confianza ciega en un horóscopo, el apego a un objeto bendito que tenemos en una repisa, la dependencia de la suerte. O incluso cosas menos obvias, ¿no? La seguridad que nos da nuestro estatus social, nuestra cuenta bancaria, nuestra inteligencia. Exacto. Cualquier cosa en la que depositemos nuestra confianza última en lugar de en Dios. Es como si Dios creara un vacío controlado. Quita todos los apoyos. Todas las muletas, para obligarnos a ver qué o quién es lo que realmente nos sostiene. La conclusión del estudio es que este periodo sin juguetes religiosos, sin amuletos, es un desierto necesario. Está diseñado para que uno aprenda. Para que aprenda a depender y adorar al Dios vivo, no a un objeto de protección o a una idea abstracta. Es una limpieza profunda antes de la restauración. Y esa restauración completa nos lleva al último punto del análisis, la conexión final, que según este material es la más profunda de todas. ¿Sí? Una que está oculta a simple vista, en el propio nombre de la protagonista, Gomer. Sí. Este es un detalle que cuando lo lees en el estudio te deja sin aliento. El nombre Gomer en el hebreo original no es solo un nombre, es un verbo con un significado muy potente. ¿Qué significa? Significa acabar, completar o, la traducción más precisa y resonante, consumar. Consumar. Esa palabra resuena con una fuerza tremenda. Inmediatamente me transporta a otro momento, a otra historia. ¿A la cruz? A ese momento exacto. El estudio nos lleva al clímax de la historia de la redención. Jesús, en la cruz, después de haber sufrido todo, justo antes de entregar su espíritu, el Evangelio de Juan nos dice que pronunció una sola palabra en arameo, ¿Tetelestai? que se traduce como consumado es. Es una conexión increíble, ¿no? No la había visto nunca de esa forma. Lo fascinante de la conexión que propone el análisis es que, desde esta perspectiva, cuando Jesús dijo consumado es, era como si estuviera declarando sobre toda la humanidad. El pago está completo. ¡Wow! El rescate de Gomer, la que fracasó, la que se vendió, la que se prostituyó, está terminado. La deuda está saldada. El significado del nombre de la esposa infiel se cumple en las últimas palabras del Salvador fiel. El rescate no está en proceso, no es una promesa, es un hecho consumado. Y el estudio cierra con una última analogía que ilustra perfectamente lo que significa ser comprado. ¿Cuál es? Así es. Nos recuerda una ley del Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Decía que un extraño o un extranjero no podía sentarse a la mesa de un sacerdote para comer de las ofrendas sagradas. Era un privilegio exclusivo. Totalmente. Sin embargo, la ley tenía una excepción, muy significativa. Un esclavo que el sacerdote hubiera comprado con su propio dinero, ese sí podía comer de la comida sagrada. Porque al ser comprado, dejaba de ser un extraño, pasaba a ser propiedad, parte de la casa de la familia del sacerdote. Precisamente. La analogía es poderosísima.
Al haber sido comprados por un precio, ya no somos extraños. Adquirimos el derecho de sentarnos a la mesa, de participar de la herencia. Pasamos de ser una mercancía en el mercado a ser un hijo en la mesa del rey. Es la imagen de la inclusión y la pertenencia más absoluta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Repasando el camino que nos ha marcado este estudio, hemos visto cómo una tradición aparentemente dulce como las tortas de pasas puede ser una forma de idolatría. Sí, Hemos desglosado las matemáticas del rescate y visto cómo el precio de un esclavo, 30 ciclos de plata, se convierte en el eco profético del precio de la redención. y hemos entendido la necesidad de un periodo de purificación, de deshacernos de nuestros amuletos. En síntesis, ¿cuál dirías que es el mensaje central? Pues el mensaje que destila este análisis de la Iglesia Torrefuerte es que la persona redimida ha sido comprada por un precio altísimo y por lo tanto ya no se pertenece a sí misma. Su vida tiene un nuevo dueño, uno que la amó cuando no era amable. Claro. Y el material concluye con un llamado a la reflexión muy práctico. Revisar la propia casa en busca de terafines modernos. Valorar conscientemente el precio que fue pagado. Y si alguien se siente como Gomer en el mercado, sucio y vendido, aceptar la invitación de volver a casa. Porque el precio ya fue pagado. Porque consumado es. Es un análisis que te sacude y me deja con un último pensamiento que se deriva directamente de estas ideas. El estudio nos desafía a buscar amuletos físicos, los objetos, en nuestras casas y deshacernos de ellos. ¿Sí? Pero me hace pensar, ¿cuáles son los terafines invisibles a los que nos aferramos con más fuerza? Híjole, esa es una pregunta fundamental. ¿Te refieres a cosas como nuestra necesidad de control? ¿O la seguridad que nos puede dar un título profesional? ¿Una cuenta bancaria? Que sentimos si perdemos la aprobación de ciertas personas, nuestros planes de vida perfectamente trazados. Todos esos son amuletos, redes de seguridad invisibles que no son Dios. Exacto. Y la pregunta que me queda flotando, la que este capítulo me deja como un desafío es, ¿qué pasaría si nos atreviéramos a vivir voluntariamente en ese vacío de purificación por un tiempo? A soltar esas redes de seguridad a propósito. Sí, a dejar de consultar esos oráculos modernos para descubrir en qué o en quién confiamos realmente cuando el suelo parece desaparecer bajo nuestros pies. Quizás solo en ese espacio vacío es donde descubrimos que el que nos compró es también el que nos sostiene. Esa es la pregunta que Oseas 3 nos deja en el aire. Es el viaje del rescate a la verdadera relación. Dejar los juguetes religiosos para abrazar a quien nos amó primero. Una pregunta para reflexionar mucho después de que termine nuestra conversación.